Y hola a todos chavales, aquí Troll y hoy os voy a explicar cómo hacer un server Hamachi. Bueno, lo primero que necesitáis es Hamachi, os dejaré el link en la descripción. Después entráis en la página minecraft.net y os la página minecraft.net y vais aquí download y dais y os aparecerá un archivo que se llama Minecraft Server Bar. Poco a poco veis y dais y os saldrá este archivo. Podéis descargar, tal. Empezáis y arrastráis ahí, tratáis el escritorio. Vais a nuevo, carpeta y ponéis server. Arrastráis el archivo ahí, una vez ahí, veis este archivo Java, estáis en Java 6.7. Es fácil. A ver, nunca se trata de hacer un server Hamachi una vez que ya lo has hecho, pero hay para todo explicarlo, porque yo también tuve que ver vídeos y es normal. Después quieres crear a más una calidad mejor de un server con plugins y paranoia, pues hay que crear un bookkit que haré más tarde en tutorial. Bueno, he salido el archivo Java, no sé por qué ha tardado tanto en salir. Y como veis está cargando el spawn. Está cargando todo el archivo de Minecraft. Pues tardará unos 20 segundos o un minuto. Bueno, en realidad server Hamachi es muy simple, no tiene nada. No se ocupará casi RAM, pero yo recomiendo que no os metáis más de 20 personas, porque si no vais a acabar lagueados totalmente. Realmente jamás tapa más. Pues si queréis más gente, como antes, hay que hacerlo en un tutorial próximo. Veis, ya va a cargar. Cuando salga este mensaje ya cargó, vale. Ahora vais a la carpeta de antes y saldrá este archivo, que es vuestro mundo y este archivo server. En algunos ordenadores aparece como bloque de notas, para eso le dais a clic derecho, abrir con y bloque de notas. Abrís este archivo. Esto lo podéis cerrar o traéis. Pone Constitute. Bueno, el bloque de notas tenéis. Eso significa si queréis el infierno. Pero a ver, ocupa bastante brown. Yo recomiendo que lo pongáis false, mala conexión. Bueno, aquí el nombre de vuestro mundo, igual. Esto lo dejamos como está. El Halo Fly, si queréis que la gente pueda volar, por ejemplo, uno vuela, el server va a echar, y es mejor que lo dejéis en false. Este es el puerto, que lo dejáis como está. El nivel también. El también. Vuestro server. Para saber vuestro IP, vais a Hamachi. Y aquí, los primeros números, le dais a clic derecho y copiar dirección IPv4. Pues aquí, derecho y pegar, que es la copia. Esta dirección os la tenéis que quedar, la copiáis algo para poner en Minecraft para poder jugar en vuestro servidor. Se lo dais a vuestros amigos y tal. Esta es la máxima capacidad de altura de lo que queráis, de las construcciones, lo dejáis aquí. Los spanners
también os dejáis la waitlist, que no es muy importante, solo si queréis hacer un servidor que no entre más gente, solo la que queráis, ponéis su nombre aquí, en la waitlist. Ya tenéis que poner en tú. Son animales, si queréis animales. Hola, atentos aquí. Le ponéis falso. ¿Por qué? Porque si lo ponéis tú solo pueden entrar los premios. Pero tú, te recomiendo que lo pongáis falso porque después va a haber problemas. Y tampoco dificultad, siga en modo de 0. Si lo ponéis en 1, todos estarán en creativo. Máximos player, lo dejo en vuestra dirección. Luego se expande monsters, también de estructuras, así lo dejáis todo. Aquí la descripción de vuestro server y listo. Una vez hecho, lo deis a guardar. Así es como se hace un servidor Hamachi. Está todo listo. Este archivo siempre lo tenéis que dejar abierto, el Minecraft server, pero lo cerráis ahora y lo volvéis a abrir, ¿no? Y así está. Vais a Minecraft, ponéis la dirección IP y ya podréis jugar tranquilamente y disfrutar de ello. Muchas gracias por ver este vídeo, like, favoritos y muchas gracias. Hasta pronto.